Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana número 13 de su curso de informática. Hoy estamos en el mes de octubre del año 2023. El día de hoy vamos a tener entonces ya nuestra semana número 13. Quien te habla es tu profesor Rafael Juan Cherre Arguedas. Estamos en el Instituto Carrión. Y hoy día estudiaremos la validación de los datos, tipos de datos, o por los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Estamos en la hoja electrónica de Excel. El día de hoy estaremos entonces estudiando la creación de tablas de datos, buenas prácticas, estilo de tablas y celdas, relación de tablas y gráficos dinámicos, uso del filtro automático personalizado y avanzado y también quitar los duplicados. El día de hoy entonces ya estamos en la semana número 13. Bienvenidos entonces a esta semana. Observamos atentamente esta imagen. Veamos nosotros lo siguiente. Aquí tenemos los estilos rápidos. Acá observen los diferentes tipos de estilos y aquí nuestra nueva tabla. Es así como nosotros podríamos adornar nuestra hoja de cálculo de Excel, teniéndole una visión un poco más panorámica del trabajo que vamos a realizar. Ajá, entonces tenemos nosotros que entender. ¿Qué entendemos por estilos de tabla? Miren ustedes, este es un estilo. Aquí vamos a ver algunos modelos y acá tenemos un estilo. ¿Ah? ¿Qué es una tabla? Observamos aquí, esta de acá es una tabla. Una tabla va a tener campos como número, código, apellidos y nombres, tipo, línea, ventas brutas. Y también tenemos los famosos registros. Entonces, una tabla también es considerada la base de datos. ¿Por qué crees que es importante conocer la herramienta de estilo de tabla? Esto es importante para que nuestros trabajos queden mucho más bonitos, mucho más elegantes y mucho más coloridos. La pregunta es, chicos, ¿han utilizado anteriormente los estilos de tabla en Excel? Veamos un video de los estilos de tabla de Excel que nos da nuestra institución Carrión. Muy bien. ¿Por qué crees que es importante conocer la herramienta estilo de tablas? Veamos este Hola a video. todos, soy Raúl de Tutoriales Básicos y en esta ocasión vamos a ver cómo crear un formato para tabla dentro de Excel. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que si yo tengo una tablita de aquí de datos, normalmente yo para darle formato tendría que meter bordes, meter colores de fondo, colores de texto, etcétera. Pero si me voy aquí a la parte que dice dar formato como tabla, tengo la opción de poder dar un formato de forma rápida. Con cualquiera de estos formatos que vienen aquí, simplemente me pide que ponga el rango de datos y que seleccione si tienen cabeceras. En la parte de arriba damos en aceptar y ya tenemos aquí lo que sería nuestro formato de forma rápida. Una vez que he hecho esto, me aparece aquí la opción que se llama diseño y puedo aquí hacer varias tareas, como por ejemplo ponerle un nombre, puedo habilitar por ejemplo una fila de totales en la parte de abajo para sacar totales, puedo definir un formato específico en la primera columna para que se tenga un formato diferente, hacer un mismo en la última columna, habilitar las columnas con bandas, así como he dicho con las filas, etcétera. Son varias tareas. Pero el problema que podemos tener es que podemos decir, bueno, yo voy a darle aquí deshacer y deshacer hasta que quede como estaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero estos formatos de aquí? Yo quiero un formato personalizado. Lo que hago es, en este caso, me voy a venir acá abajo donde dice nuevo estilo de tabla. Y aquí vamos a dar un formato especial. Por ejemplo, voy a poner aquí ejemplo. Y vamos a poner aquí. Tenemos primeramente donde dice toda la tabla y le vamos a dar donde dice formato. Y vamos a definir algunos elementos, como por ejemplo, bueno, quiero que vean que eso se puede hacer toda la tabla o podemos ir por partes. Si es la primera franja, la segunda franja, la última columna, la primera
columna, la columna de encabezados, la primera celda, o sea, puedo hacerlo por partes o puedo hacerlo a todas. Por ejemplo, vamos a ver, primero en toda la tabla vamos a definir algunos elementos básicos, como por ejemplo, quiero que esté la fuente normal y quiero que sea de color. Quiero trabajar, por ejemplo, yo con los colores azules. Vamos a usar el azul, el más oscuro de todos, ¿ok? Luego en borde quiero usar un borde de este tipo. Quiero usar el azul también más oscuro y quiero que se aplique a todo, ¿ok? Contorno, también aquí, o sea, todo. Y en relleno, por defecto, esto lo vamos a dejar así, ¿ok? En blanco. Vamos a ver aquí donde dice aceptar. Aquí vamos a agregar incluso tramas, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí ya está el primero. Aquí vemos un resultado, un ejemplo. Después, vamos a ir a la primera fila, a la fila del encabezado. Fila de encabezado. Vamos a dar formato. Y aquí vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, se me ocurre que el relleno sea este de aquí. El borde igual siga siendo el mismo color. Siga siendo este. Pero la fuente ahora sea de color blanco para que resalte. Vamos a darle en aceptar. ¿Ok? Lo que aparece en negrita es lo que hemos estado modificando. ¿Ok? Y por ejemplo voy a hacer lo mismo con una fila de total. La parte de abajo. Y vamos a darle aquí también donde dice formato. ¿Ok? Y por ejemplo se me ocurre nada más de ejemplo. Voy a ponerla por ejemplo en negrita. Voy a ponerla también de este color. ¿Ok? El borde lo queremos también de este color que hemos estado manejando. Y el relleno lo vamos a dejar en blanco. O podría poner algún color, por ejemplo, como estos, solo para que no quede exactamente igual. Ahí está ya. ¿Qué otras opciones podemos hacer aquí? Por ejemplo, lo que decía, la primera columna, vamos a ubicar, primera franja de columnas, primera columna, voy a aplicarle nada más que sea en fuente, que esté negrita. ¿Ok? Aceptamos. Y vean cómo estamos dándole el formato a cada uno de los elementos. ¿Ok? Tenemos aquí más opciones, la primera celda, la última celda, etcétera. Yo voy a dejarla así, pero pueden personalizar todo lo que ven aquí, la primera franja de columna, la segunda franja, la última columna, la primera columna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos definido esto, le vamos a dar donde dice aceptar. Ahora, una cosa, yo puedo definir, antes de darle a aceptar, que esta sea el estilo de tabla predeterminado para este documento, de forma tal que cuando yo esté en este documento y quiera crear una nueva tabla, se aplica por defecto. Vamos a ver aquí donde dice aceptar. Vamos a seleccionar esta tabla. Vamos a dar aquí dice dar formato como tabla. Y aquí está la personalizada que yo acabo de crear. Selecciono, tiene encabezados, pongo el rango, le damos en aceptar. Y aquí tenemos. Pongo aquí, por ejemplo, que quiero una fila de totales. Aquí tenemos el resultado. ¿Okay? Aquí me falta nada más sacar aquí, por ejemplo, la suma para estas de acá. Pero vean que el formato se está haciendo de la misma forma. Y está quedando todo bastante interesante. Entonces, he creado mi propio formato para una tabla dentro de lo que es Excel. Obviamente yo lo he hecho así de forma muy rápida. Ustedes pueden personalizarlo mucho más aún. Ya hemos visto todas las opciones que existen. Y ya será cuestión simplemente del formato que quieran ustedes darle. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Muy bien chicos, ya hemos visto entonces lo que se llama el estilo de lo que es una tabla. Después de ver el video, habríamos que responder si le parece útil los estilos de tablas rápidas. ¿Qué tan complicado te ha parecido crear un nuevo estilo de tabla? Para ello entonces, chicos, muy bien, hemos visto esta primera parte. Ahora vamos a ver el logro. Al finalizar esta clase, ustedes tienen que crear lo que son tablas de datos y explicar la información mediante la elaboración de lo que se llaman los filtros. También lo que es el gráfico dinámico, que es lo más relevante. Para ello entonces, el temario del día de hoy va a estar relacionado a la tabla de datos, las que hemos visto, que son muy buenas prácticas, el estilo de la tabla y las celdas, la relación de tablas y gráficos dinámicos, así también como el uso del filtro automático.
tanto personalizado y avanzado, y también quitar duplicados con los temas de los filtros. Estos 5 puntos son los que vamos a ir estudiando en esta primera parte. Muy bien, tenemos entonces esta base de datos, ¿de acuerdo? Esta base de datos que está aquí, y vamos a convertirla en lo que son tablas de datos. Primero, entonces, vamos a hacer un clic en la celda que pertenece al rango que desea convertir en tabla. En realidad, aquí lo he puesto en la celda A1. Lo puedes poner en cualquier parte. Paso número 2. En la pestaña Insertar, mira acá en la pestaña Insertar, la pestaña Insertar, grupo de tablas, hacer clic en la opción llamada tabla. ¿Ok? Mira, número 1, hay que estar el cursor adentro, y número 2, entonces le decimos tabla. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Va a salir un cuadro de diálogo donde dice aquí crear tabla. ¿De acuerdo? Y va a salir un rango. Inmediatamente que nosotros nos hemos puesto en la celda A1, lo que va a hacer es seleccionar automáticamente todo el rango de mi tabla. En el cuadro de diálogo, crea la tabla, establece el rango de celdas y haz clic en este botón también llamado aceptar. Cuando le damos clic en el botón aceptar, entonces mira lo que va a aparecer aquí. Esto se va a convertir en lo que es una tabla. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? Pero todo no queda ahí, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho primeramente la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es el estilo de tablas y de celdas. En el video lo vimos de manera personalizada. Ahora lo vamos a ver. Mira, este es hacer clic en una celda de la tabla, ¿ya? Y número 2, acá vamos a encontrar en la pestaña Diseño, en el grupo Estilos de tabla, hacer clic en Estilos rápidos. Entonces aquí tenemos los estilos rápidos. Una vez que nosotros ya tenemos los estilos rápidos, mira que me va a salir todo un marco conceptual donde tengo diferentes tipos o galerías de estilo de tablas. Es posible seleccionar las categorías claro, medio y oscuro. Habría que seleccionar un estilo. Esa es la primera práctica que nosotros vamos a hacer el día de hoy en nuestra hoja de cálculo. Ahora vamos a pasar a la tabla dinámica y al gráfico dinámico. Dos elementos fundamentales que hemos venido estudiando la clase pasada. La primera, la tabla dinámica. La vamos a repasar también el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero el fuerte es el gráfico dinámico. ¿Cómo yo a través de una tabla dinámica puedo crear lo que se llama un gráfico dinámico? Para recordar entonces, tenemos aquí el video de la tabla dinámica. Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que nos permiten ver comparaciones, patrones y tendencias entre ellos. Veamos entonces este video. Hola, bienvenidos queridos amigos a otro video más de Excel para ti. En esta ocasión quiero enseñarles cómo realizar una tabla dinámica, pero lo haré de manera bien detallada. Para ello tenemos esta tabla básica de un banco ficticio, el banco que yo siempre utilizo, AmiBank, y la cual contiene préstamos aprobados y rechazados de diferentes agencias bancarias. Y vamos a hacerla de manera dinámica. Para ello podemos ubicarnos en cualquier celda de la tabla y nos vamos al menú Insertar. El menú Insertar ya nos trae dos opciones para creación de tabla dinámica. Una, las tablas dinámicas recomendadas, que son las que recomienda en automático Excel, y la opción de tabla dinámica. Esta opción de tabla dinámica lo que hace es que nos deja hacer a nuestro gusto desde cero una tabla dinámica. Te voy a mostrar primero la opción de tablas dinámicas recomendadas. Le damos clic y ya nos abre una pequeña ventana donde nos muestra las diferentes tablas ya
preestablecidas para solo darle clic y nos muestra una pequeña previsualización de cada tabla. En este caso, la primera tablita nos muestra una visualización con los tipos de negociación de cada préstamo. Si le damos clic a la segunda tablita, nos muestra con los agentes de crédito. Si alguna de estas tablas está dentro de las necesidades que nosotros queremos cubrir, pues la podemos seleccionar de un solo y ya nos crea de una sola vez la tabla dinámica. Pero si nosotros realmente queremos diseñar nuestra propia tabla dinámica desde cero, pues no seleccionamos ninguna de estas, le damos ya sea clic aquí directamente para crear una tabla dinámica en blanco o simplemente la seleccionamos desde aquí. Al darle clic aquí en tabla dinámica, empezaremos desde cero. Le damos clic y nos aparece una pequeña ventanita donde nos da el recuadro de la tabla básica seleccionado ya de una vez. Aquí lo que tenemos que hacer es decirle a Excel dónde queremos nuestra tabla dinámica. Aquí nos pregunta si lo vamos a mostrar en una nueva hoja de cálculo, que lo que hará es crearnos adicional a esta hoja de solicitudes una hoja nueva, o si lo queremos en una sección de esta misma hoja de cálculo. Podríamos ponerlo en esta misma hoja de cálculo, en una de estas celdas cualquiera. Entonces, si yo le doy clic en aceptar, me va a crear una tabla dinámica en esta misma hoja a partir de esta celda. Pero para efectos de este video lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. O sea, le damos clic a la primera opción. ¿Por qué lo haré en una nueva hoja de cálculo? Para que sea de manera ordenada e independiente de la tabla básica. Entonces, si te fijas, ya nos abrió una nueva hoja y tenemos aparte la tabla básica. Entonces, vamos a empezar a crear a partir de esta nueva hoja que nos creó la tabla dinámica. Lo primero que nos abre es una hoja nueva con unos campos en una pequeña ventanita aquí, que son los mismos campos que que están en la tabla básica, y lo vamos a ordenar de la manera que nosotros deseamos o para cubrir las necesidades que tengamos de información. En esta ventana te aparecen unos pequeños recuadros que es la manera como vamos a ordenar nuestra información. Vamos a poner cualquiera de estos campos, los podemos poner en cualquiera de estos recuadros para ordenarlos. Las filas, como ya sabrás, son las que vienen de manera horizontal. Entonces, ¿cómo quieres mostrar tu información? Si uno de estos campos, por ejemplo, para este video vamos a poner que yo quiero ver en las filas las agencias, vamos a poner solo arrastrando el campo al recuadrito de filas y ya me muestra todas las agencias en filas. Y lo que vamos a hacer ahora es, en el recuadro de valores, nosotros queremos ver cuántos préstamos hay por agencia. Entonces vamos a jalar el número de préstamo y lo ponemos en valores. En automático me va a tirar los préstamos por cada una de las agencias de ese banco. Ahora, lo que quisiéramos ver en la sección de columnas, o sea, en la parte de arriba, es, aquí vemos el total de préstamos por cada agencia, porque están todos los valores de los préstamos. Pero nosotros quisiéramos saber cuántos préstamos son aprobados y rechazados, o sea, la resolución que tuvieron. Para ello vamos a utilizar las columnas, para que uno nos salga aquí rechazados y en otro nos salga aprobados. Vamos a buscar la columna de resolución, que está aquí, y la ponemos acá. Entonces ya nos muestra por separado cuántos de estos valores son créditos aprobados y cuántos son créditos rechazados o préstamos como tal. Y nos agrega una columna más totalizándolo por agencia
y el total general. Nosotros podemos irlo ordenando y cambiándole los nombres. Por ejemplo, aquí podemos centrar esta información para darle un aspecto mejor. Aquí podemos quitarle esta palabra de cuenta préstamos, simplemente la eliminamos, le damos un espacio, igual la etiqueta de columnas, un espacio, y lo ordenamos. Ahí está más ordenado. Podemos centrarlo y ya tenemos una tabla dinámica bien ordenada. Ahora, ¿por qué se le llama tabla dinámica? Porque podemos nosotros jugar prácticamente con los números y con los campos. En este caso, si tú quisieras, en vez de agencias, no quisieras ver las agencias en las filas y sí quisieras ver los agentes, vendedores que vendieron todos estos préstamos o los cuales están estos préstamos, pues tendríamos que quitar la palabra agencia y poner y buscar los agentes de venta. Ahora venimos, ponemos las filas y aquí están todos los préstamos por cada agente de venta. Si quisiéramos filtrar y saber cuáles de estos son agentes de venta de una tienda en específico o de una agencia en específico, podríamos poner la columna de agencia como filtro. Y aquí ya nos aparece como un filtro. Para ello solo le damos clic y ubicamos que quisiéramos ver todos los agentes de la agencia Jordán, por ejemplo, le diéramos clic solo a la agencia Jordán y nos muestra que tiene solo dos agentes, Wendy Rivera y Eugeni Barahona. Si quisiéramos ver los agentes de la agencia La Montañita, le damos clic. Y si quisiéramos hacer o ver los agentes de varias agencias, pues seleccionamos la agencia que queremos y nos va a mostrar. Entonces, estos son los beneficios de realizar una tabla dinámica. Todavía podríamos hacer muchas más maravillas con eso. Por ejemplo, podríamos ponerle saber de estos clientes, de cada uno de estos agentes de venta, qué tipo de negociación hicieron. Pues nos vamos aquí, a donde dice tipo de negociación, y lo ponemos debajo del agente de ventas, y nos va a decir qué tipo de negociación es cada una de esos préstamos que hicieron. Y aquí nos dice, por ejemplo, este agente, Dustin Godoy, tiene negociaciones de clientes nuevos, de refinanciamientos y de renovaciones. Y aquí en automático te lo hace la tabla dinámica por cada agente. Si quisiéramos verlo de manera diferente, saber primero las renegociaciones y debajo de las renegociaciones qué agentes lo hicieron, solo cambiamos el orden aquí en las filas. Ya vemos que las renegociaciones están como base y los agentes que hicieron los clientes nuevos, los agentes que hicieron readecuaciones, los agentes que hicieron refinanciamientos o renovaciones. Podríamos ordenar la información de la manera que tú te la imagines. Por eso es mejor crear una tabla dinámica desde cero, porque tú la realizas a la manera que tú creas conveniente. Bueno amigos, esta es una tabla dinámica básica. Gracias por haber visto este video. Espero te haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima. Muy bien chicos, entonces ya hemos visto y recordado cómo es el tema de la tabla dinámica, pero también es importante trabajarlo de acuerdo al criterio que nosotros queremos desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender exactamente por qué hacemos una tabla dinámica y para qué la hacemos, qué es lo que nosotros queremos representar. Bien, ahora pasamos al gráfico dinámico. Los gráficos dinámicos muestran series de datos, categorías, marcadores de datos y ejes, al igual que los gráficos estándar. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se maneja el tema de un gráfico dinámico. En este caso vamos a ver cómo insertar un gráfico dinámico.
tenemos aquí un listado de datos y de este listado de datos ya tenemos hecha una tabla dinámica. Una vez estamos en la tabla dinámica, que ya la tenemos hecha, vamos a ver cómo insertar un gráfico dinámico. Repito, como siempre, hay distintas formas de hacer lo mismo. Vamos a verlo. En este caso, simplemente con estar en alguna de las celdas de nuestra tabla dinámica, sería ir a la ficha Insertar. Dentro de la ficha Insertar encontramos el grupo Gráficos y dentro de él Gráfico dinámico. Si abrimos el desplegable, nos permite escoger la opción Gráfico dinámico. La opción Gráfico dinámico y tabla dinámica no está disponible porque la tabla dinámica ya está hecha. Después veremos esta opción de aquí abajo, Gráfico dinámico y tabla dinámica. Pero de momento simplemente es un clic. Podría escoger cualquier tipo de gráfico, pero de momento para empezar este mismo, a aceptar. Y aquí lo tenemos. Si yo cierro esto, lo coloco. Y este gráfico dinámico está basado en los campos que nosotros hemos seleccionado a la hora de hacer la tabla dinámica. Después ya veremos cómo modificar esto. Ahora simplemente vamos a ver cómo insertar gráficos dinámicos. Para eliminar un gráfico dinámico no es más que seleccionar su área de selección y le digo suprimir. Otra forma de insertar un gráfico dinámico, repito, seleccionamos cualquier celda de nuestra tabla dinámica y una vez aquí nos vamos a la ficha Analizar de herramientas de tabla dinámica y una vez estamos aquí a la derecha en el grupo de herramientas está la opción de gráfico dinámico. Hacemos un clic y otra vez nos permitiría de esta manera poder insertar un gráfico dinámico. A aceptar. Todo esto es cuando ya tenemos una tabla dinámica hecha, insertamos un gráfico dinámico. Ahora vamos a ver otra forma. Venimos a la hoja listado e imaginemos que no tenemos hecha una tabla dinámica basada en este listado. Venimos aquí, seleccionamos cualquier celda de nuestro listado, no importa cuál, y vamos a la ficha Insertar, y en la ficha Insertar, en el apartado de gráfico dinámico que hemos visto antes, ahora sí que está la opción disponible de gráfico dinámico y tabla dinámica. En el fondo, estas dos opciones hacen lo mismo. Por ejemplo, gráfico dinámico y tabla dinámica. Esto quiere decir que nos va a crear una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Hacemos un clic aquí. Como siempre, nos pregunta si el rango de celdas seleccionado es el correcto, si queremos nuestro trabajo en una hoja nueva, en este caso una tabla dinámica más gráfico dinámico, le decimos que sí, en una hoja nueva, y aceptar. Aquí lo tenemos. Simplemente en este caso podría ser poner, por ejemplo, ciudad, aquí, operadores, aquí. Como vemos ya se va construyendo nuestra tabla y nuestro gráfico. Y cantidad, aquí. Ya la tenemos. Así que, como estamos viendo, insertar un gráfico dinámico tenemos distintas formas. Tanto cuando ya tenemos hecha la tabla dinámica o incluso cuando ni siquiera tenemos aún hecha la tabla dinámica. De una sola vez podemos insertar tanto tabla dinámica como gráfico dinámico. En una hoja aparte, aquí, gráfico dinámico Excel 2010, os pongo una captura de pantalla para todos aquellos que trabajéis con versiones anteriores a Excel 2016, que es la versión con la cual yo estoy trabajando. Los que trabajéis, por ejemplo, con 2010, Excel 2010, esta es la captura de pantalla que os dejo aquí. ¿Por qué? Porque para insertar un gráfico dinámico, si nos fijamos, tendríamos que ir a la ficha Insertar. A la izquierda de todo de la ficha Insertar hay un grupo de herramientas y dentro de ese grupo de herramientas, que es de tablas, veréis que tenéis la opción de gráfico dinámico. Hacéis un clic en el desplegable tabla dinámica y tenéis la opción del gráfico dinámico. Posiblemente después también encontraréis diferencias en las herramientas, pero básicamente lo que vamos a ir viendo yo creo que será compatible tanto en Excel 2016 como los anteriores. Hasta aquí cómo insertar un gráfico dinámico. Muy bien, ya hemos visto entonces el tema de lo que son los gráficos dinámicos. Ahora, la relación de tablas y gráficos dinámicos. Observa, número 1. Seleccionamos una celda de la tabla, cualquiera puede ser. En la pestaña Insertar en el grupo Gráficos, hacer clic en la opción Gráficos dinámicos. Aquí tenemos gráficos dinámicos. 3 de las opciones de la lista, hacer clic en lo que es gráfico dinámico. Sigamos entendiendo entonces
una vez que nosotros ya tenemos la tabla, se muestra un cuadro de diálogo llamado Crear gráfico dinámico, el cual indica la tabla o rango de la tabla y ubicación del gráfico dinámico al hacer clic en lo que es aceptar. Una vez que nosotros ya tenemos tablas y gráficos dinámicos, mira, automáticamente nos va a quedar este gráfico dinámico. Igualito lo vamos a hacer en los ejercicios que les estamos planteando. Entonces vamos a tener aquí, en el número 5, y se seleccionen los campos que se mostrarán en el gráfico dinámico, ¿no? Entonces acá vamos a tener que jalar en esta primera parte y esta segunda parte para que nos salga de esta manera y nos salga este gráfico. Muy bien, recuerden ustedes que un gráfico dinámico, aquí le van a salir los nombres de los campos y también habría que llenar los títulos. Y ahora vamos a pasar al tema del uso de filtro automático. Para ello entonces seleccionamos los datos que deseamos filtrar. Entonces seleccionamos todo nuestro rango de nuestra base de datos. Y luego, número 2, en la pestaña Inicio, en el grupo Modificar, hacer clic en la opción Ordenar y filtrar. Inicio, y acá tenemos Ordenar y filtrar. Y acá vamos a encontrar lo que se llama el filtro. De la lista de opciones, hacer clic en lo que es el filtro. Una vez que nosotros ya hemos hecho clic ahí, nos vamos a dar cuenta que en el filtro automático va a salir una flechita del valor a filtrar, desactive todo. Acá mira, entonces haces un clic aquí y tú puedes desactivar todo. Así como lo puedes desactivar, también los puedes activar. Seleccione los valores y filtrar, o en el cuadro buscar, escribe el texto números. Ahora bien, cuando hablamos de un filtro personalizado, entonces selecciona los datos que desea filtrar. Número 2. En la pestaña Inicio del grupo Modificar, hacer clic en Modificar y filtrar. Número 3. De la lista de opciones, hacer clic en Orden personalizado. Acá está el orden personalizado. Acá tenemos el paso 1, acá tenemos el paso 2 y aquí tenemos el paso número 3. Sigamos. Para hacer el filtro personalizado, entonces acá tenemos el número 4 y nos sale una ventana. Entonces se muestra un cuadro de diálogo llamado Ordenar, donde indicaremos la columna y el orden a dar. Se puede ingresar más filtros haciendo clic en Agregar nivel. Al finalizar, hacer clic en Aceptar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo acá agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel. Aquí tenemos opciones. Tenemos la columna, ordenar por apellidos y nombres. Mira, aquí tenemos apellidos y nombres. Orden, valores, criterio de la A a la Z o la Z a la A. Entonces le decimos aceptar. Vamos a ver un video acerca de los filtros avanzados de texto. ¿Cómo lo utilizamos para mostrar información más específica, como las celdas que contienen un número determinado de caracteres o datos que no contengan una palabra totalmente específica? Recuerda que ya estamos en Excel y esta parte son los filtros avanzados. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy vamos a trabajar la parte de filtros avanzados en Excel. Los filtros avanzados lo que hace es ayudarnos a separar una parte de la información que tenemos en una base de datos grande como esta, colocarla en otro lugar de una forma rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos el otro lugar. En este caso, el otro lugar es la hoja siguiente. En este caso, la vamos a colocar el nombre de filtros, porque vamos a hacer varios.
Listo, voy a ampliar un poco estas celdas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Necesitamos tener muy claro cómo es el filtro que necesitamos. En este primer ejercicio vamos a decir que vamos a filtrar por seccional, en la seccional de Palmira, por ejemplo, y por la facultad de administración. Entonces es importante que en los criterios que nosotros vamos a mencionar a continuación, mencionemos la seccional, el encabezado y facultad. ¿Sí? Entonces vamos a ir a filtros. Y le decimos entonces que la seccional, que por seccional y por facultad son las opciones que vamos a filtrar. De la seccional, ¿cuál es el filtro que necesito? El de Palmira. Y el de la facultad, digamos que sea la de administración. ¿Sí? Recuerden esas tildes, todo lo demás, porque si no, no nos funciona. Muy bien. Ya después de que tengo estos criterios claros, vamos a separarnos por acá en una celda diferente y vamos a ir a la pestaña Datos. No vamos a darle clic en filtro porque pareciera que es esa opción, pero no es, porque necesito filtro avanzado. En filtro avanzado voy a obtener este dato, este cuadrito que está acá. Entonces, él nos dice que filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Es por si usted quiere realizar el filtro dentro de esa base de datos que estaba trabajando. Pero no lo quiero hacer así, sino separar los datos. Entonces, para separarlos le vamos a dar copiar a otro lugar. Escogemos la opción acá en rango de lista, simplemente venimos donde está la base de datos y seleccionamos toda esta base de datos hasta el final. Una opción de hacerlo rápido, cuando son muy grandes, simplemente te paras en cualquier celda, control E y ya te selecciona toda la base de datos. Ahora, rango de criterios. Estos son los criterios, no solamente vamos a seleccionar estos, que sea por seccional y facultad. Entonces, por eso lo colocamos acá a un lado, porque vamos a filtrarlo por seccional y por facultad, ¿sí? Ahora, copiará, es de donde quieres que empezar a tener la información. Si tú la quieres por este lado, desde aquí te inserta la tabla. O si la quieres por acá abajo también. En este caso, digamos que me la inserte desde acá. Listo, le damos simplemente a aceptar y allí ya tenemos todos los resultados. Vamos a ampliarlos un poco para que no nos muestre eso así. Eso es lo que hace cuando está un poco estrecha la columna. Entonces, mire que tenemos de la seccional de Palmira, ¿sí? Del cargo, de la facultad de administración. Estas son las personas que están allí. Mire qué fácil es separar esa información. Vamos a hacer otro ejemplo para que vean cómo lo podemos utilizar de otra forma. Digamos que el cargo, y le vamos a decir que por salario. Entonces el cargo, digamos que van a ser docente, cualquier tipo de docente, y un salario que sea superior a 4 millones. Entonces le ponemos el signo mayor, le decimos que 4 millones, para que nos quede perfecto ese filtro. Volvemos a hacer lo siguiente, nos ubicamos ¿dónde? La pestaña Datos, luego en Avanzadas. Acá van a mirar que, pues como a mí me pasa, se trata de completar algo acá, o se completa algo porque él cree que yo voy a trabajar con esta tabla, pero no, simplemente voy a borrar todo eso, vamos a darle acá a copiar otro lugar y borramos lo demás. Recuerde, rango de la lista, vamos a la base de datos y escogemos todo con control E. Control E nos ayuda a hacer eso más rápido. Rango de criterios, estos son los criterios con los que necesitamos para realizar ese filtro. Y copiará a partir de esta celda más o menos, puede ser. Sin embargo, ustedes ya saben que es muy libre esta última decisión. Le dan a aceptar y acá ya tenemos las personas que son docentes, y cualquier tipo de docentes con salario mayor a 4 millones. Mire qué fácil. Vamos a hacer este otro filtro. Vamos a filtrarlo de esta siguiente forma. Digamos que vamos a filtrar por facultad, pero con un salario que sea mayor a 2 millones de pesos y menor a 3 millones. Es por eso que vamos a necesitar otra vez la columna salario. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea de la facultad de diseño, por ejemplo, ¿sí? Con un sueldo mayor a 2 millones, ¿sí? Mayor a 2 millones y, por eso es que lo vamos a colocar y, mayor a 2 millones y menor, ¿sí? A 4 millones. Vamos a mirar qué resultados. Pacho, pero ¿por qué colocaste este aquí al lado? Porque necesitamos que se cumpla este criterio y este criterio. Sería muy diferente si yo colocara ese menor a 4 millones acá. ¿Qué pasaría? Si quiere usted puede hacer el ejercicio. En este ejercicio, si el criterio fuera este, se pasaría. Bueno, aquí tendríamos que decidir otra vez qué es diseño. Entonces él va a buscar, si estos fueran los criterios, él buscaría los de la facultad de diseño que tengan sueldo mayor a 2 millones
o menor a 4 millones. Por eso es que al estar debajo es o. ¿Qué va a pasar? Como yo los estoy definiendo de esta forma, él va a ser de la facultad de diseño los que tengan un salario mayor a 2 millones y menor a 4 millones. Es por eso que lo indico acá. Listo, entonces voy a borrar esta parte. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Simplemente vamos a datos, avanzadas, y volvemos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Borremos esto para poder trabajarlo desde cero. Rango de la lista, volvemos a seleccionar toda esa lista con control E y le decimos que los rangos de criterios son estos que tenemos acá. ¿Que nos los copie dónde? Puede ser acá, está bien. Le damos a aceptar y ahí ya los tenemos, el rango de criterios entre 2 y 4 millones de pesos. Bueno, muchachos, espero que les haya servido. Pueden hacer algunos otros ejercicios y les voy a dejar una parte para que puedan practicarla. Nos vemos. Muy bien, este es un ejercicio de filtro totalmente avanzado, el que hemos visto en el video. Ahora en la parte teórica, aquí seleccionamos mira, aquí selecciona la tabla o una celda de los datos que vamos a filtrar. ¿De acuerdo? Ahora, en la pestaña datos, en el grupo ordenar y filtrar, hacer clic en avanzadas. Datos, y acá dice avanzadas. ¿De acuerdo? Hemos tenido que haber puesto tipo E, ¿no? Acá. ¿Ves aquí que dice tipo E? Aquí. Se escribe tipo E para que haga el filtro solamente de tipo E. Número 3. Se muestra entonces el cuadro de diálogo llamado filtro avanzado, donde por defecto se encuentra seleccionado el rango de datos e indica los criterios a filtrar. Al finalizar, hacemos clic en aceptar. Como vemos aquí entonces, mira, tenemos acá el aceptar, indica el rango de datos, ¿ok? Entonces recuerda que el rango de datos es todo lo que está aquí, ¿ok? Luego, el rango de criterio, este de acá, el rango de criterio es el que está acá, tipo E, ¿ok? El rango de criterio. O sea, seleccionas el rango de criterio a filtrar, que es este de aquí. Y luego, una vez que ya lo tenemos, entonces le decimos dónde lo va a copiar. Lo puede poner abajo, en otra hoja, etcétera, etcétera. Y luego le decimos aceptar. Para ello, entonces, es importante que nosotros tengamos que nos va a salir. No nos han puesto la pantalla, pero nos va a salir solamente todo lo que son tipo E. Eso lo vas a tener que hacer en la hoja de trabajo. Y por último, vamos a ver cómo se quitan los duplicados. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a tener, mira, seleccionamos la base de datos, ¿de acuerdo? Que está aquí, que ya está convertida en tabla, ¿ok? Selecciona la tabla o una celda de los datos, ya sabes que con control E o lo seleccionas todo. Número 2, en la pestaña datos, mira acá dice datos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos datos. En el grupo de herramientas, hacer clic en quitar duplicados. Entonces va a quitar todos los que están duplicados. Bien, entonces 3 se muestra entonces un cuadro de diálogo llamado quitar duplicados. Seleccione la columna quitar duplicados. Al finalizar, hacer clic en aceptar. Si es que hubieran acá datos que están duplicados, se van a seleccionar y luego le decimos aceptar y va a limpiar nuestra base de datos. Muy bien, chicos, entonces ahora sí estamos terminando. Aquí tenemos una actividad E5, PE05, que está en la hoja en los documentos, pero nosotros tenemos otro ejercicio que lo vamos a hacer de acuerdo al criterio que estamos estableciendo. Muy bien. Para terminar, entonces, vamos a empezar por esta parte de la evaluación. ¿De qué manera aprendí? Muy bien. Hemos hecho un aprendizaje de tipo híbrido, ¿no? Hemos utilizado el PowerPoint que nos ha dado Carrión y luego nos ha dado algunos ejemplos. Yo les he puesto algunos videos para complementar el trabajo.
Ahora la pregunta de chicos, si les resultó fácil o difícil este proceso. ¿Y cómo puedo usar lo que aprendí el día de hoy? ¿Dónde lo podré usar? Ya saben ustedes que las consultas las podemos hacer directamente por nuestro chat o también por nuestro micro. Estas son nuestras referencias bibliográficas del día de hoy, de lo que hemos buscado nosotros, de nuestra bibliografía. Y bueno, chicos, muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos a ir para explicarles el trabajo grupal. Gracias por estar ahí y nos vemos en los grupos de trabajo. Recuerda que estamos en el mes de octubre. Hoy estamos 31 de octubre del año 2023. Entonces, por ahí nuestras brujas nos están ayudando a aprender mejor la hoja de cálculo de Excel. Bien, chicos, entonces ahora sí, vamos a ver nuestra tarea. ¿Cuál es la tarea de la clase? Muy bien, chicos, entonces aquí decimos logo de la institución. No olvides que hay que poner el logo de la institución. Hoy estamos en la semana número 13, esto es lo que hemos aprendido. Aquí vamos a tener que aplicar el menú, la foto grupal, tu docente, muy bien, búscalo por internet, ahí está su foto. Aquí tenemos lo que se llama la base de datos, ¿de acuerdo? La base de datos de la tabla, ya sabes cómo se genera esta tabla. Aquí entonces tenemos la tabla, vamos a copiar esta tabla que está aquí, la vamos a copiar a este lado y generamos la tabla. Ahí nomás lo dejamos. En la segunda vamos a hacer la tabla dinámica. Entonces vamos a generar aquí nuestra tabla dinámica y de pronto a lo mejor ustedes solamente van a mostrar apellidos y las ventas. ¿Ya? Luego aquí vamos a hacer la tabla dinámica otra vez con el gráfico dinámico. Vamos a generar el mejor gráfico dinámico, el más representativo, porque te pueden salir muchos tipos de gráficos dinámicos, ¿ok? Infinitos. Pero ustedes tienen que buscar el gráfico dinámico que sea aquel que las personas, nuestros superiores, nuestros gerentes, nuestro director del hospital, ellos son los que tienen que entender ese gráfico que tú le vas a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, porque pueden haber muchos pacientes en el hospital que vengan pues con pierna rota, que vengan con brazos rotos, ya saben que estamos en una carrera de rehabilitación, entonces se van a rehabilitar, entonces queremos saber en nuestra tabla dinámica cuántos vienen, de qué distritos vienen, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos nosotros que hacer el mejor gráfico. Por eso acá tenemos que generar la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Aquí vamos a poner un resumen, ¿de acuerdo? Acá, ¿qué entiendes por estilo de tabla? Entonces ustedes lo van a responder aquí, ya lo van a hacer bonito y también no se olviden que tenemos los filtros, ¿de acuerdo? También tenemos los filtros. Entonces también trabajen una hoja adicional de lo que son los filtros. Y no te olvides que la última parte va a ser la autoevaluación, ¿de acuerdo? Nuestra autoevaluación, nombre y apellido, ya. Y su autoevaluación. ¿Cuántos trabajaste? ¿El 5%, 10%, 50%, 100%? Listo, chicos. Esta hoja de cálculo, ustedes le hacen su respectivo menú, ok, de trabajo, lindo, bonito. Ya no van a necesitar esto. Esto se lo puse solamente para que ustedes vean mucho más claro y explicar nuestra tabla el día de hoy. Y una vez que lo terminan, lo suben en la tarea de la semana número 13, ya saben, de modo grupal. Ya saben ustedes, chicos, que acá tienen que poner su foto grupal y acá los integrantes también del grupo. Ajá, ustedes ya saben la clave, ¿cierto? Ya saben la clave del documento que le van a poner. No olvidemos todo lo que hemos venido aprendiendo durante estas semanas de clase. ¿Listo? Esta es la tarea que hay que cumplir el día de hoy en esta semana número 13. Este documento tiene 10 puntos de 20. Listo, chicos. Muchas gracias.
Bien, hemos terminado la parte teórica, ¿de acuerdo? Ya hemos visto lo que es la tarea que el día de hoy tenemos que desarrollar en nuestra clase. Bien, chicos, muchísimas gracias y pasamos ahora sí a lo que es el trabajo grupal. Nos vemos. Chao.